Perfecto. Listos. Hoy, martes 9 de junio del 2026. Parece que era enero y ya estamos rapidísimo a medio año. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis 15. Y pues no está el lector oficial de... Me toca la nieve. Entonces le vamos a pasar la estafeta a Paola Rodríguez. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de Génesis. Sí, ¿verdad? Tienes estudio. No, está lindo. Génesis 15. Los primeros seis. Los primeros 6 versículos. Ok. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Bueno, sí, es lo que vimos. O sea, nada más es, es como para volver a conectar otra vez. Entonces, como lo había comentado desde la semana pasada, que Abraham, después de haber vencido a esos reyes, pues le entró temor, dijo, "Pues, se pueden vengar". ¿Y qué fue lo primero que le dice a Dios? Oye, tengo miedo, ¿sí? O sea, Dios muestra realmente cómo es el hombre, ¿sí? Con sus temores. Aquí no presenta héroes perfectos, presenta las personas como vivieron, sus dudas, cómo las presentaron, sus miedos y todo. ¿Por qué? Porque eso lo dejó escrito para nosotros. Y aunque han pasado muchos miles de años, ¿qué crees? A veces también nosotros, después de una gran victoria, pueden entrar ciertos temores. Y no necesariamente es de que vayas a una guerra contra reyes, sino puede ser algo económico, ¿sí? Muchas circunstancias. Entonces, pero lo que más me impacta es que Dios siempre tiene, es un caballero, o sea, contesta todas tus dudas. Y a mí dije, no es un Dios así que ha de estar muy ocupado, o sea, se ha de preocupar mejor por otros que tienen problemas más grandes que uno. No, tu vida es lo más importante. Y cuando esto lo he ido escuchando a través de los años, que tú no eres uno más, sino eres lo más importante para Dios. Yo a veces estoy trabajando y estoy viendo un arbolito y veo los pajaritos que llegan y digo, Dios, aquí puedo estar yo, una persona más, pero estás poniéndome atención para estar delante de ti. O sea, ¿sabes qué? Dios está anhelando que nosotros vayamos y estemos con Él. Eso lo va diciendo la Escritura. Bueno, entonces el punto que Dios le dice, no temas, no te voy a dar un escudo, yo soy tu escudo, ¿sí? O sea, quiero que veas que yo soy el que voy a hacer ese escudo. Es mucho más grande que darte un escudo o un ejército, porque Él puede hacer lo que Él quiere. Y luego viene
Eh, eh, Me gusta porque Abraham hablaba. Yo he visto a personas que a veces hasta en trabajos no se atreven a decir ciertas cosas porque tienen miedo de decir algo que le puede incomodar al jefe, ¿sí? Sin embargo, Dios no lo incomoda. Entonces, ¿qué nos está dejando de enseñanza? Que lo que estés viviendo y esas inseguridades y esos miedos y esas dudas podemos acercarnos a Dios. Y entonces, pues dice, ok, Dios me prometiste que voy a ser una nación grande, que voy a tener una descendencia impresionante, pero pues, ¿y el hijo? ¿Y el hijo? No lo veo, ¿entiendes? Pero como es Abraham, a veces decimos las cosas en, en forma de rebote, ¿no? Que va a heredar que es Eliezer, mi mayordomo principal. O sea, entonces Dios tiene la suficiente paciencia para con nosotros de decir, no, mira, lo que yo te dije, yo lo voy a cumplir. Es más, mira, siempre le gusta a Dios confirmar. Sal de tu tienda, del cielo. Y como lo tengo la imagen que se veía lleno de estrellas. Así va a ser tu descendencia. Efectivamente, vas a tener esa descendencia, pero pues, ¿y el hijo? El hijo, ¿no? Entonces, vamos a entrar al versículo 7 y 8, donde Dios, a ver, Paula, versículos 7 y 8. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? O sea, pero ¿sabes qué? No, no es de que sea de duda, sino le está diciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero, quiero que me indiques, que sea más claro. De lo que suceda, que no duda del cómo. Ajá, exacto. ¿Cómo va a suceder? Entonces, aquí el estudio dice, es maravilloso como Dios en este momento le recuerda a Abraham que él fue quien comenzó en él su obra y que sin duda la terminará. Vamos a ver Filipenses 1:6. A veces también nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando tomamos la decisión y entendimos con claridad que la salvación no dependía por nuestras obras. Ahora que he estado con todo esto de que salí a grabar y me han escrito mucha gente. Inclusive me invitaron a platicar con una persona y pues a fin de cuentas él insistía mucho en las obras. Y yo le dije, bueno, si es por obras, entonces es decirle a Dios, ¿sabes qué? El que hayas enviado a tu hijo, se haya hecho hombre, haya vivido 33 años y vaya a morir de esa manera, le estás diciendo a Dios, no es suficiente. Lo que hizo Dios no es suficiente. Y sabes que todo lo que hace Dios es completo. Por eso pudo decir Jesucristo cuando estaba en la cruz, en sus últimas palabras, está completo, consumado es, se cumplió todo tal cual. No hay otra cosa que nos lleve al cielo. No sabes cuánta gente ustedes van a tratar con personas que traen
este pensamiento. Y es tan importante porque yo estoy viendo detrás de ustedes muchas personas que van a venir a Cristo. Yo me acuerdo cuando me lo decían, cuando yo comenzaba la vida cristiana, y yo decía, éramos unos chavos medios rebecones y con unos pensamientos que, y estábamos recién convertidos, decía, a través de nosotros. Pero Dios va utilizando a todos, ¿sí? Tú no sabes cuánta necesidad hay, ¿sí? Es impresionante. Entonces, vamos a ver Filipenses 1:6 y vámonos hasta con Ana para que nos pueda leer Filipenses capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo, estoy convencido de esto. ¿Quién comenzó la buena obra en ustedes? ¿Y cuándo Jesucristo. comenzó? Jesucristo, claro. ¿Y Cristo. cuándo comenzó? Cuando nosotros le creímos y le invitamos a entrar a nuestro corazón. En ese momento que nacimos espiritualmente, nacimos de nuevo, en ese momento comenzó la obra de Dios. Por eso el Juan el Bautista, no sé si se fijaron que después de que bautizó a Jesús, dijo, ahora es necesario que Juan el Bautista decrezca, mengüe, y Cristo suba. Es exactamente lo que pasa en las vidas cristianas. Estaba Benjamín lleno y Cristo aquí en cero. Inició la obra y entonces empieza a menguar Benjamín y empieza a crecer Jesús. Esa nueva vida Dios la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Y si no se terminó cuando nos muramos, ahí se va a completar. Porque en ese instante que muramos ya vamos a estar completa la obra, vamos a llegar. ¿Te imaginas en el cielo que no estuviéramos completos y todavía tuviéramos problemas en nuestro corazón? Pues no, no sería cielo, habría celos, contiendas, olvídate, ¿sí? Envidias, muchas situaciones. Y en el cielo, en ese reino nuevo, porque Dios nos ha estado hablando de un reino que ahorita voy a tratar. Él es el rey. En ese reino, no hay mentira. ¿Quién podría estar ahí? Si Dios no nos hubiera transformado, ninguno. No sabes cuántas, yo creo que es el ejercicio que más se ejerce en el planeta, la mentira. Bueno, continúo con el estudio. Abraham quería estar seguro de esta herencia. ¿Uno quiere estar seguro de algunas cosas? A veces, a veces tiene uno inseguridad y a veces de ciertas cosas que está uno viviendo, ¿sí? Queremos tener seguridad. Y dice, eh, y esto es fácil comprender si tomamos en cuenta que habían pasado muchos años esperando, ¿sí? Yo una vez le dije a Ruth, trabajaba corriendo de sol a sol, antes de que saliera el sol y ya cuando se metía el sol, porque había doctores que me pedían ver mercancía. an- Oye, voy a operar a las 7 de la mañana, nos damos 6:30, ¿sí? Y eran doctores que operan 2, 3 cirugías y ya pues, se van a sus casas. Y otros doctores son noctámbulos que eran, pues, como vampiros, de la noche. Me sacaban la copita y la platiquita en el consultorio, y ya, ya se relajaban, entonces ya como que fuera del tema de pacientes. No, no, sí, fue todo
Ya hasta les decía a los doctores, oiga, le voy a cobrar consulta. Pero bueno, o sea, hay circunstancias que yo le dije, yo un día me gustaría estar no rodando todo el día, sino estar más. Y entonces, fueron muchos años orando. Y Dios lo cumplió. Ahora me permite estar en casa, trabajar en casa, y ya no tengo que estar, eh, pues, del tingo al tango, por no decirlo de otra manera. Si estuviera Alejandro ya lo hubiera dicho. Sí, No se calla. sí, sin filtros, exacto. Entonces, no fue fácil para Abraham tener esta fe absoluta. La fe es algo que Dios nos da. Eso es algo que a veces platicamos mucho aquí en casa, ¿no? O sea, mi hija, oye esto, mira, no teníamos ni la fe para salvarnos. Dios tiene que estarnos dando el favor de Él, su gracia, esa es la gracia, el favor inmerecido, su favor, que es darnos siempre hasta la fe de cada día. Es increíble. Les voy a pasar mañana o el jueves. Estuvimos escuchando porque yo ya había estado teniendo información de un hombre que se llama George Müller. Él nació en Alemania y se fue a Inglaterra por cuestiones de trabajo y todo eso. Y inclusive lo metieron veintitantos días a la cárcel porque no estudiaba y no sé qué cosas hizo Jovencito. de jovencito, como todos, ¿sí? Total, ya después de eso, pues dijo, ahora sí voy a estudiar bien, y estaba muy aplicado y todo. Aunque si les mandas ese audio, se van a dormir. Voy a buscar uno más dinámico. No, mi amor. Es que es la musiquita. Digo, está muy interesante, pero. Pero déjame decirte, bueno, Ya voy. media hora, vi uno que es de más de una hora, ¿no? No. Entonces, No, actualízame. Tú mándanos. Sí, yo se los mando. Entonces, Déjame checar. digo, para no hacerles el cuento largo, un hombre Oración. de fe impresionante. A través de toda su vida hubo miles de huérfanos que estuvieron en esa escuela. No, Tenía, y empezó pues, como todo, con uno. él no dependía de un trabajo, Hasta tener que- ni dependía nada, ni andaba pidiendo dinero a la gente. Él siempre oró. Y dice en oración. que los 2000 más o menos que había de huérfanos constantes, dice que nunca, lo más tarde que llegó una comida fue media hora. Es Y que hubo no tenía- ocasiones, Él no tenía, no era rico. Entonces, él todo era en oración con Dios. O sea, tú, Dios, sabes que necesito esto. Y confío en- no faltaba quién llegaba, quién le donaba, quién llevaba con alimentos, quién llegaba con dinero. Así llegó a tener. pero ese fue el fruto de la oración. O sea, hubo un momento que una vez Sí. que no había nada. Yo ya escuché eso, que estaban los niños sentados y que no había nada para comer y alguien llegó y Bueno, donó algo, ¿no? O sea, Sí, algo. Sí, esa sí, historia, ¿no? sí. No entendí lo de que llegaba tarde, media hora. O sea, la comida, O sea, alimentación. nunca llegó más de media A hora los tarde a los huérfanos. O sea, como Dios fue fiel, que lo más que se llegaron a tardar fue media hora para comer. Qué padre. Sí, De esperar a que alguien llegara. de 60 y tantos años. O sea, No, bueno. no. Es que sabes que él dice, yo leía la Biblia y oraba y meditaba y confiaba en Dios. No, ahora no. Hoy en la mañana con mi hijo he orado contigo, confío en Dios. Pero luego pienso y digo, bueno, tal vez así quiero que esté ahorita. Mira, Que no, pero ¿saben qué? somos sus hijos, no quiere que estemos Hay parecidos. historias, También nos prueban la fe. hay historias que nos motivan, que impactan muchísimo. Miren, no solamente llegó a tener 5 edificios. ¿Con cuántas ventanas? 1700 ventanas tenía. O sea, No sé. estamos hablando, ¿Alojamiento para cuántos? ¿10,000? No.
2000 huérfanos. 2000 o algo así. A mí, Pero eran 2000 los que habían, bueno, pero Sí, todos los que pasaron sí. en 60 y tantos años, pero además mantenía 189 misioneros. ¿Era como un refugio? Pues era un orfanato, Orfanato, o sea, niños que no orfanato. tenían a nadie y que se los dejaban. Ahí Y dice que vivían. nunca rechazó a ningún huérfano. Entonces, ¿Y pues, qué ¿qué fue? implica un niño? Fue en el Principios- siglo XIX. Ajá. Fue como Bueno, les George Mueller. Los 40, 50. Él hizo de 1805 a 1890 y tantos. Vivió 93 años. Se le tocó, le tocó la guerra y dice que se rompieron 400 ventanas. Pero eso ya fue en la Segunda ya Guerra. después, Ya no vivía él. Pero ya no. Vale. o sea, nadie se lo ha herido. Nunca. Nadie. Bueno, No, Pero- impresionante. Pero aquí el punto es La escuchan, lo que sea. que este hombre era un hombre de fe. Y él decidió que Dios era el que iba a proveer las cosas. Y no, vienen las cosas muy interesantes, pero a mí en lo particular me ha impactado, ¿sí? Entonces, este hombre leyó 200 veces la Biblia eh, completa, En 60, bueno, 60 años. entonces, casi 70 años. Pero fíjate, el pastor, o sea, está mi maestro Rafael, luego sigue Juan Manuel de León, y luego seguía el misionero que vino, Emilio Landero, él la leyó 300 veces. Entonces, ¿Cuántas veces la leyó? 300, ¿Leyó una? 200. ¿Tú cuántas O sea, has todavía leído, no ves. Benja? Mira, yo he leído muchas veces el Nuevo Testamento. Ese sí lo he leído más de 100 veces. El Nuevo. Pero toda la Biblia no. Yo Mateo como 100. Yo no paso de Sí. Juan. Ni de Juan ni de Génesis. No sé de Juan, ¿para qué quieres? Pero bueno, se va uno, es como todo. Estaba platicando ahí con un carnicero y me dice, le di un folleto, me dice, pues estábamos hablando y dice, yo sí me gusta la lectura. Y le digo, no es común en México. La gente no tiene el hábito de la lectura. Y, pero cuando empezamos a hablar de cuando una persona empieza a leer, empieza a dormir, porque no está acostumbrada a dar sueño, porque se cansa, no está acostumbrado. Pero después que empieza a acostumbrar y empiezas a leer, al rato ya empiezas a entender mejor y te empiezas a picar y quieres seguir leyendo. Entonces, es agarrar la disciplina. Pero bueno, es que la verdad, esta semana me impactó mucho esa vida de Josh Mueller. Y tú ves la foto de él, que lo van a ver, es una paz que tiene ese hombre, impresionante. Y cómo Dios puede cubrir. Él descansó realmente y Dios le dio todo lo que necesitó en toda su vida. Bueno, entonces ya vimos que la fe es algo que Dios nos da, pero no siempre estamos dispuestos a recibirlo. Es la vida de fe la que alcanzará las recompensas. La vida de aquel que a pesar de todas las circunstancias sigue confiando en la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto el estudio? Porque ahorita vamos a entrar cómo Abraham tiene que creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vimos aquí en el versículo 7? Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí Dios se identifica otra vez. Mira, mira Abraham. ¿Sabes quién te está hablando? El que te creó. Todo lo que ves, yo lo hice. Yo soy el que tiene todo el poder. Yo hago lo imposible. Para mí no hay nada que no pueda hacer. O sea, a veces Dios nos tiene que ubicar. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a ver a Dios que no puede hacer las cosas. Porque no ha llegado, todavía no se da lo que le he estado pidiendo, y entonces creemos que no puede hacer eso. No es porque no pueda. Estaba explicando una vez a mi hija que en las comidas agarramos mucha plática y hemos traído lo del arrebatamiento. Pero le dije, mira, ¿qué va a pasar con un niño pequeño?
y quiere agarrar un vaso de cristal y tú no se lo quieres dar. Él no va a entender que para él es un peligro, porque si se le cae se puede cortar. Entonces, si algo nos va a hacer daño o no es la manera, Dios no nos lo va a dar. Dios sabe en qué y si lo que va a dar y cómo lo va a dar en el momento adecuado. Pero Dios quiere que sepamos que para Dios no hay imposibles. Él es el creador. Y eso se lo recuerda. Y le dijo, yo soy el que soy. Así. ¿Te queda claro, Abraham? Y luego le dice, yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Cómo era Ur de los Caldeos? Era una ciudad muy importante en la Mesopotamia. Era toda la región cercana a lo que era el Edén. Ahí estuvieron principalmente muchos humanos, lo que hoy es Irak. ¿Sí? De hecho, estábamos viendo que donde hizo el rey Nabucodonosor en Babilonia, que fueron el gran imperio, ¿sí? Que era impresionante, y vi la réplica que está en el Museo de Berlín, la entrada que era a Puerta de Ishtar. Babilonia. Híjole, está. ¿Te la mandé? ¿No viste? Pues ya ves en la serie así se ve. Sí, no, está impresionante luego para que se las envíes. ¿Qué? Ponla ahí. Bueno, no. ¿Cuál sería? ¿Qué serie es? No, no es una serie. No, es que me encuentro, me gusta la arqueología bíblica. Bueno, y es me sale. Lázaro y qué, Lázaro, En esa serie, se llama Lázaro, el rico y el Lázaro. rico y Lázaro. Pero empieza con toda la historia de Babilonia y Daniel y todo, y lo del rico y Lázaro es casi al final en el capítulo Sí, pero ahí se ve 90, 200. esa puerta de entrada de Babilonia. ¿Sí? Rápido, Sí. Todo el A mi antecedente. mamá le encantan esas, mamá ve turcas de 300 capítulos, un fin de semana ahí. Hoy Tere, yo estoy hablando de ti. ¿Qué dice? ¿Te gustan las series turcas? Ay, sí, todos los días. 172. Series de hasta 200 capítulos. Yo, yo, Bueno, entonces no tienes ningún problema de ver las series bíblicas. ya. Ah, no. Ya te tenemos. Ah, El pues rico y Lázaro. mátenme. Pero ahí sale la puerta de Ishtar. Déjame buscar Bueno, la puerta de Ishtar. ok, eso se los mandamos Ishtar al es grupo. una diosa que tenían los babilonios. Entonces le hicieron haciendo homenaje a la diosa Ishtar esa puerta, pero era como azul. Con oro. Y Mesopotamia era un área más grande. No, Babilonia. Sí, Babilonia. o sea, Mesopotamia era más grande. Babilonia está dentro de lo que es el área de Mesopotamia, así es. Pero, inclusive, cuando vivía Saddam Hussein, Ujú. él hizo la Nueva Babilonia, muy cerca de donde estaba la Babilonia, la Gran Babilonia de Nabucodonosor. Para que vean la reproducción de la puerta de Ishtar con oro y con... Pero gigante. Sí, La puerta va diciendo. aquí lo está Era la pasando. puerta en Babilonia. Luego se La las, diferencia para ver el tamaño. Te las mando en el WhatsApp. sí, para que la mandes al WhatsApp y lo puedan ver. ¿De dónde me salió? Dije, ay, qué bonita. O sea, ¿por qué salió Babilonia? Porque Ur de los Caldeos estaba abajo de Babilonia, ¿sí? Y era una ciudad muy importante. Es más, lo vimos, todavía están es como los templos esos donde adoraban, más que no me acuerdo Sí, figurat. Ajá, Los figurats. los figurats. Figurat era como una especie de pirámides, pues, Y llenos de escaleras. y vi que están renovando uno completamente. Pero existen, se ven todavía de aquella época. De O hecho, sea, las pirámides aquí, bueno, hay muchas razones. Bueno, pero entonces, a ver, mi amor, entonces, continúa el estudio, por favor. Porque hablo y te hablas tú y Ok, bueno, Así. está bien que participes, mi amor, pero no tanto. Miren, Ahí lo vamos a mandar a WhatsApp para que la vean. esto es lo que les está pasando, La entrada a Babilonia. la entrada a Babilonia. ¿Sí? Faltan los jardines colgantes de Babilonia.
Ok, bueno. Bueno, Entonces el punto de que era una ciudad, que había mucho comercio, era una ciudad que estaba muy avanzada y próspera para su tiempo. Y entonces le dice Dios a Abraham, yo te creé desde el principio y yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo en tu vida. Yo te llamé. Un día Dios nos llamó a nosotros también. Dios ya nos conocía, inclusive antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y dice, no solamente lo llamó, lo sacó, lo guió y lo sostuvo. Entonces, Dios a veces tiene que recordarnos cosas que Dios ha hecho, ha tenido victoria en nuestras vidas para que no nos olvidemos. Por eso Dios decía siempre allá a Israel, no olviden lo que Dios ha hecho, porque somos muy olvidadizos. Pedro en sus cartas dice, no dejaré de recordarles una y otra vez porque se les olvida. Entonces, aquí muchas veces eh, fortalece nuestra fe recordando lo que ya ha hecho, lo que le estaba diciendo. Y antes de hablar del futuro, Dios le recuerda su pasado, el llamado y la fidelidad previa. Entonces, le dice Dios, para darte a heredar esta tierra. Y eso se lo dijo anteriormente, que ya lo vimos en Génesis 12:7. Yo lo voy a leer para avanzar. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fue cuando se le apareció y le dijo. Y luego en Génesis 13, 14, 17 le dice, y Jehová dijo a Abraham, después, de, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Se acuerdan cuando se fue? Se estaba yendo Lot y le dice Dios, ok, después voy a tratar con él. Contigo es la promesa. Ahora ve 360 grados. Todo lo que veas te lo voy a dar. O sea, Dios no tiene límites. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Quiero que camines sobre lo que te voy a dar. Abraham pues removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y ahí edificó allí altar a Jehová. Entonces ahí yo le estaba recordando, yo ya yo ya hice esas promesas, pero quiero que sepas quién te las está diciendo. Soy Dios. Y entonces, en Génesis 15:8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ok, te creo, voy a recibir todo eso. Todo lo que me has dicho, lo creo, pero ¿cómo voy a saber? ¿Sí? Entonces, aquí no es incredulidad, sino porque en el versículo 6 lo vimos la semana pasada, con eso acabamos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, yo no hubiera puesto esto si él no hubiera creído de forma total. Y entonces, hay preguntas que a veces nacen unos de rebeldía o incredulidad o desafío, pero aquí no es por esto, ¿sí? Otras son por debilidad o un deseo de comprensión o necesidad de fortalecimiento. Y Dios no reprende a Abraham aquí, al contrario, inmediatamente procede a establecer un pacto visible con él en los versículos siguientes que vamos a ver. Eso muestra que Dios entendía la necesidad de afirmación de Abraham. ¿En qué conoceré? O sea, tiene sentido. Pues, todavía no poseo la tierra.
Vivo como extranjero. No tengo ejército grande, ni nación propia. Humanamente, todo parece imposible. Por eso, Abraham quiere estar completamente que le diga, bueno, ¿cómo se va a dar esto? Y entonces dice que van a hacer un pacto en la antigüedad. Vamos a leer, vamos a entrar al pasaje en versículos 9 al 12. Ahí va a suceder esta afirmación de Dios. A ver, vamos a pedirle a la sustituta, este, De 9 al 12, sí, dice, el Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos ellos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. hasta ahí. Ya me ¿Eh? iba. No, explicaba. Yo quiero saber qué más. Ok. ¿Qué dice el estudio? A la pregunta de Abraham, Dios confirmó la promesa por medio de una ceremonia notable y de esta manera ratificó el pacto con aquel hombre que se había entregado a la voluntad divina. En los días de Abraham, cuando los hombres querían ratificar un acuerdo, lo hacían por medio de pasar en medio de las partes de un animal partido. O sea, hacían un animal, lo dividían a la mitad y ponía entre los dos entre las dos partes, pasaban las personas ratificando su acuerdo. O sea, era tan serio el acuerdo que hacían ese sacrificio. ¿Sí? Entonces, Un poquito peor. Un poquito peor. a estos se le llamaba cortar el pacto y era una ceremonia sagrada por medio de la cual se comprometían en forma solemne a guardar el pacto. Abraham sabía en este momento lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, en este pacto, solo una de las partes se comprometió, Dios. Este era un compromiso de Dios con Abraham, quien a través de una antorcha de fuego pasó por el medio de los animales. Imagínate, está Abraham en la oscuridad y de repente ve pasar una antorcha entre los animales. Era Dios. Híjole. Impresionante. Aunque sabías que era Dios. En otras palabras, el único que estaba comprometido era Dios, porque solo Él puede cumplir sus promesas. El patriarca no estaba obligado a cosa alguna, solo tenía que creer. Así Dios prometió delante de Abraham y de sí mismo que Él cumpliría. No habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, Dios juró por sí mismo, dijo, ya no hay nadie más grande. Esto ahorita lo vamos a ver en Hebreos 6, 17 y 18. También a través de este sacrificio honró Dios la fe de Abraham. Entonces vamos a ver Hebreos 6, 17 y 18. A ver, Tere. Hebreos 6. Ahí voy. Ya llegó el lector oficial de, Creo, sí. 17 y de 18. Ahí Génesis. voy. Todos sufriendo. No está full. Es buena suplente, ¿eh? Hebreos. Capítulo 6, versículos 17 y 18. Ok. 17 y 18. Ahí voy. Es que ya no veo. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La
la promesa y el juramento. Estas dos cosas nos pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Es una versión más Larga. larga, ¿sí? La que te va a caer. ¿Tú cuál tienes, Daniela? Esa. ¿El de también? Yo la de las Américas. A ver, las Américas, ¿cómo dice? Las Américas dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, al fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está hablando de ese cumplimiento de esta promesa que hizo con Abraham, ¿sí? O sea, Dios va dando detalles más adelante para que sepamos que Él no es hombre para que mienta, que Él sí cumple lo que dice. Y cuando tú tienes esa seguridad por la palabra de Dios y por lo que Él ha hecho en tu vida, entonces deberíamos estar totalmente seguros que Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas y Él responde. ¿Ok? Aquí en esta Biblia que es de estudio, ¿Sí? justo trae como una enseñanza chiquita de ese versículo, que dice, olvidamos con suma rapidez nuestra ancla, o sea, porque el que sigue habla de una ancla. Al igual que las barcas vamos flotando por nuestros días, balanceándonos contra la corriente. A veces viene una ola alta y nos voltea, llevándonos a la deriva mientras los vientos dictan nuestro rumbo. Otras veces quedamos atrapados en una tormenta terrible, nuestra barca se transforma en un caos y nos sentimos mareados, desorientadas y aterradas. Bueno, es que por momentos actuamos como si no tuviéramos ancla alguna. Las olas y las tormentas también pueden llevarnos a lo profundo del mar, lejos de la costa y destruirnos por completo. No tiene que ser así. Por eso, miren, ahí tengo. Ahí a lo mejor no alcanzan a ver, pero dice que Jesús es el ancla de mi alma, ¿sí? Entonces, ¿Trata eso? ¿También? Ah. ¿tú también? Todo lo que estudiamos contigo, que sea la señal. Es un ancla. Bájanos, da estudios. El próximo martes, si no estoy todo eso. Ya lo tengo. Bueno, pues una carcoma. Entonces, Bueno. Sí, sí. Sí. o sea, imagínate un barco. ¿Han visto esos barcos que traen una de contenedores? Acaban de construir uno nuevo que no sé cuántos contenedores es el más grande del planeta. Porque como crece el comercio entre China, que son los fabricantes, a surtir en el mundo entero, en vez de estar llevando 2 o 3 barcos o 4, pues mandan uno gigantesco, ¿sí? Y esos barcos, imagínate si tienen que pararse o estar en cierto lugar y no tienen un ancla. Los movería el mar, ¿sí? Entonces, y una pequeña ancla detiene a ese gran barco. Y dice Dios, esa ancla que nos da la seguridad, la certeza hacia dónde vamos, que Dios promete lo que dice, es Jesús. Aquí se conjuga que Dios es Jesucristo. Entonces, dice, en este contrato no hubo sacrificio porque Abraham no se está obligando a nada. Él pidió una señal y Dios con gusto se la dio, por medio de la cual, según las ideas orientales,
Dios quedaba obligado. O sea, era lo que acostumbraban y conforme a eso, Dios quiso que es algo que él entendía y es algo que se practicaba, entonces dijo, bueno, lo voy a hacer así para que lo pueda entender. Ahora, de la misma manera, Dios ha hecho un pacto con nosotros, pues Él entró en juicio con su Hijo y se comprometió de esta forma a salvar a todo aquel que creyera en Él. Por eso Dios quiere que tengas la seguridad. Dios sella el pacto por medio del regalo del Espíritu Santo que transforma nuestra vida y por medio del cual el creyente sabe que heredará todas las cosas. ¿Tú sabías que vas a heredar todas las cosas? Todo lo de Dios. Eso a mí me impactó muchísimo. Porque, mira, yo con que ya no, yo ya no fuera al infierno, ya, estoy más que pagado. Dijo Dios, no, también te voy a aceptar como a mí, como mi hijo Jesucristo, vas a ser igual tú, mi hijo, con los mismos derechos, con todo lo que él va a heredar. Caray, pero si yo no era de la familia. O sea, no entendemos la trascendencia. Dice la escritura, lo leí cuando lo vimos en el arrebatamiento, dice que cuando nos encontremos con Él, seremos semejantes a Él. Esto todavía me vuela más la cabeza, porque ¿cómo tiene una relación Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación, uno. Así vamos a estar con Él. Sí, hay cosas que Dios va revelando y que dices, bueno, tú te volaste la barda. Y todavía dice Dios que es donde se va a cumplir la séptima fiesta. Cuando Dios haya quemado toda esta tierra y todas las estrellas, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios tanto nos ama que de la dimensión donde está Él, su residencia, la va a pasar y la vamos a ver cómo va a llegar a la nueva tierra. Porque tanto nos ama que Él quiere vivir con nosotros. Bueno, qué increíble. Entonces, déjenme ver dónde me quedé aquí. Entonces, dice, entonces no solamente, Apaga tu micrófono, Hoy, mi mamá. Ah, no, aquí lo puedes. Los ya, vecinos. ya la silencié. Entonces, dice, el propósito del Espíritu Santo es asegurarnos que todo se va a cumplir. Efesios 1, 13 y 14. Ahora le vamos a pedir a Daniela. ¿3 o 13? Es capítulo 1 Ujú. de Efesios, Efesios. versículos 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pagó. ¿Sabes que cuando alguien era esclavo, para poderlo liberar, tenían que pagar? Nosotros éramos esclavos del diablo, ¿sabías? O sea, nadie es huérfano, ¿eh? O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, ¿sí? Aquí no hay huérfano en este mundo. Entonces, todos fuimos hijos del diablo, todos.
Cuando nosotros aceptamos a Dios, Ya. ¿sí? Porque dice que Él pagó con su sangre para quitarnos de esa esclavitud y nos llevó para con Él. Y la promesa de que todo lo que Él ha dicho, que la salvación que vamos a ver y todo lo que les acabo de comentar, tengamos la seguridad por el Espíritu Santo que nos dio. Muy bien. Entonces sigue diciendo el estudio. En este pasaje tenemos también una enseñanza muy importante, donde vemos que Dios toma muy en serio los pactos que hace con nosotros. Por esta razón, si tú pones tu vida en manos de Dios y haces la promesa de entregarte a su servicio, Él toma muy en serio esto y se encargará de hacer todo lo necesario para que tú cumplas tu promesa. Lo maravilloso de todos los pactos que hagamos con Dios es que todo depende de Él. Nuestra parte solo es confiar. Vamos a ver Génesis 18, del 17 al 19. ¿Sí? No, vamos en el 15. Ah, pues solamente ahorita vamos a ver. Sí. 17, 17, 19. Sí. Ok. A ver, Paola hace ratos. Génesis 18 y 17. Ocultaré mis planes a Abraham, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Esa es la clave, que vio Dios a un hombre que sí le creía a Dios. Por eso lo escogió. Dice en el Antiguo Testamento que dice que él está recorriendo para encontrar a alguien que quiera seguir. Abraham fue uno de ellos. Y sabía que Abraham le iba a creer a Dios y iba a comunicarlo a sus hijos y a su descendencia. Fíjense lo importante que es los padres a los hijos para irlo transmitiendo. A veces dice nuestra hija, gracias que me tocó estar con unos padres que sí creen en Dios. Y no nada más que digan que creen, que lo ven, ¿sí? Claro, también ven nuestros errores, también ven muchas cosas. Bueno, más acá que en mí, ¿no? No aprendo, no aprendo. Ya nos ha tocado varias veces. Pero sí, la verdad, inclusive a veces dice la escritura que cuando hay o sea, ya sea el esposo o la esposa, o sea, el papá o la mamá, que creen en Dios, están protegidos los hijos por esa persona. Hay un paraguas de bendición y de protección. Bueno, la fe no es automática. ¿Sí? Es estándar, ¿eh? O sea, Dios nos va dando ciertos pasos, o sea, pasos que vamos dando para ir profundizando. O sea, Dios dice, no me conoces, quiero que me vayas conociendo, pero quiero que vayamos caminando y vayas dando pasos de fe. Cuando tú vas dando un paso de fe, vas a ir entendiendo un poco más el siguiente paso y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hay y habrá muchos trabajos incompletos porque no le permitieron a Dios trabajar en su fe. Hemos conocido amigos, inclusive, que abandonaron
este tipo de estudios. Y si vieras cómo están sus vidas hoy, y están tan, a veces se ciega uno tanto que cree que siguen bien, ¿no? Y que están bien con Dios. El hecho de practicar el consejo te va a dar discernimiento. La verdad es la que debe dar testimonio de tu vida, ¿sí? Tú debes saber escuchar. Tú puedes enseñar con firmeza y no con fidelidad. Hoy muchos seminarios enseñan muchas cosas, pero no se corrigen los problemas nada más por decir, sino hay que compartir lo que Dios dice. Eso es lo que va a transformar a las personas. Concéntrate en tu relación con Cristo y así vendrá el fruto. Los que más ayudan son los que han sido ayudados. Que tu vida pregone por lo que crees. Tú tienes que encontrar el gozo en lo que haces. Tú puedes cambiar, pero Él te va a confirmar. Mire, yo cuántas veces escuché muchas cosas en los estudios. Y hubo cosas. Ahorita me ven ya tranquilo también, los años van a ser un poco más tranquilo, pero yo tenía un carácter débil. O sea, la gente dice fuerte cuando te enojas y quieres imponer las cosas. Para Dios eso es un carácter débil, porque no te puedes dominar. ¿Sí? Entonces yo tenía un carácter débil. Y a veces había cosas que decía y me molestaba en el estudio. Y no, esto no. Me tuve que dar unos buenos frentazos en la vida y traía unos buenos chichones porque no, era cabezón. ¿Sí? Pero vas aprendiendo. Fíjate, a pesar de todo, decía, tan cabezón que fui y cómo me fuiste moldeando. Híjole, un amigo que vino de Aguascalientes, él me conoció desde que estaba en la secundaria. Mi primer auto que saqué, nuevo de agencia, 1980. 16 de enero de 1980 lo saqué. 12:05. ¿Te acuerdas de los niños? Y entonces, era, no tenían una semana y era tan corajudo que sí chocaba. O sea, en la Ciudad de México a veces te hacen como que te cerraban y Hay que meter lámina. ajá, para asustarte, pues yo sí les dejaba ir al carro. Yo, no es motivo de orgullo porque digo, Dios, me guardaste la vida. Porque aparte me bajaba y ya les daba 2 golpes en la cara. O sea, no les decía, no esperaban, No te puedo creer. A mí tampoco te lo puedo creer. no esperaba yo ni siquiera que me dijeran qué traes, nada. Era muy peleonero. Y ese año choqué 41 veces. Es cierto. Ah, Dani, otra 40. Ay, que me gane. 41 veces. Imagínate el tiempo del coche. Hombre. Yo llegaba al taller con 4 o 5 órdenes. O sea, se aprovechaba, ya me cambiaban todas las piezas. No, yo todavía a veces lo recordamos el amigo y yo, y dice, qué bárbaro, o sea, récord mundial. Teníamos un Julio César Chávez. No, 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 no. Híjole. Pero ¿sabes qué? Esto no es motivo De orgullo. de orgullo. Es la falta de carácter que tenía y que ponía en riesgo mi vida y la de otras personas. Yo te me acordé que me vino como del recuerdo de una vez que íbamos en el carro y mi papá aventó una coca de vidrio que antes eran larguitas Sí. y a alguien, mi mamá se ha de acordar, o sea, se enojaba y aventaba la botella de vidrio o se bajaba con el que Del se ponía en el volante, o sea, la hacía enojar y agarraba ese y se bajaba, o sea, Con el que era para como sí, para que no se lo robaran. ajá, mi papá. Y mi hermano, una vez me quedé con su camisa de que igual en un alto
se iba a pelear y pues lo agarré y se bajó. Pero yo era de bajar la ventana y gritar, o sea, también. O sea, ahorita como que estás diciendo que no me, pues era lo que vimos y Claro. ¿sí? Y a eso, veces lo hago, Falta de a carácter. veces todavía digo algo. Nada más digo, como voy a pasar, ¿no? De todas maneras me voy a meter, pero de no le grito, pues ya no digo. fíjate, mi papá no era así, ni mi mamá. Mi papá, mi mamá no. O sea, yo ni siquiera tuve eso como ejemplo, sino, pues, sepa Dios, o sea, yo creo que porque me consintieron, sepa Dios, chiqueado, pero también me chiquean aquí. Primero, A mí se me quitó la costumbre de pelear de auto a auto desde que se bajó un tipo con una pistola. Y ya de ahí, jamás, que se cruzan, que se cruzan. Y les pito, que se meta, que le vaya bien. A eso me arriesgué, Ana. Y no solamente que sacaran la pistola, o otra cosa, me pudieron haber, aún a golpes, me pudieron haber lastimado, serio, ¿sí? Y muy, o sea, iba yo a los estudios y salía y andaba a veces peleando, me ahí todo decía, santificado en el estudio y un demonio en la calle. no, o sea, y cómo Dios tuvo paciencia y me empezó a traer circunstancias hasta que un día de repente estuvo un tiempo que me quedé sin carro. Y entonces empecé a evaluar, dije, oye, aunque sean fierros viejos, pero te mueven, ¿sí? Y empecé a apreciar muchas cosas y bueno, a fin de cuentas, la obra que Dios comenzó, la sigue haciendo hasta que la termine. Y sigo compartiendo. Ya voy a acabar. Dice Dios, yo cumplo mi palabra, pero traía el contrato para firmar y lo hace al que se ha entregado a su voluntad para poder hacer más profunda su entrega. O sea, Dios quiere, te trae los contratos, te trae las promesas, pero tú decides si quieres firmarlas. Es como cuando oramos. Me acuerdo una vez que estaba escuchando cuando alguien oraba, Dios muchas veces nos da el cheque en blanco y dice Dios, pon la cantidad, el cheque está firmado. Tú puedes poner 10 billones y hay fondos que los pagan. Y uno pone un peso. Sí. O sea, entonces Dios quiere enseñarnos, Él piensa en grande. Tú sabes lo que Dios quiere llevar tu vida. Yo no sé, mira, como les digo de George Mueller, después de que lo llevó con todo esto de los niños huérfanos, empezó a predicar, empezó los misioneros y luego empezó a salir él a predicar. No sé cuánto en el mundo, porque viajó muchas partes del mundo. Pero eso es lo que Dios va haciendo. Dios te va llevando cada vez más, más alto, más alto, más alto. Dios tiene planes grandes. Ahora, pero el que cree nos lleva a crecer. El trabajo se hace en la constancia. Yo a veces tú haces un proceso, yo te doy una serie de instrucciones de hacer ciertas cosas, pero si te lo digo una sola vez, te va a costar mucho trabajo acordarte para volverlo a hacer. Entonces, necesitas practicar, practicar. Dios dice, te he dado esas herramientas, pero para que las utilices, no para que las guardes. Y nosotros guardamos muchas veces todo eso. Ahora, la bendición viene de acuerdo a la calidad del discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que quiere seguir a Jesús. Punto. Así de sencillo. Salud. Que un discípulo dice, ese es el mejor camino, seguir a Dios. Para mí, mi vida
comienza y termina con Jesucristo. Porque ya entendí que nada me va a llenar de lo que yo puedo hacer en la vida. Eso no quita que Dios te puede dar muchas cosas en la vida, pero tu satisfacción va a estar en Cristo. Tu seguridad va a estar en Cristo. Ahora, hay personas que tienen su fuerza no poner por lo que proponen, sino por lo que se oponen. O sea, es- es- hacen todo lo contrario, ¿sí? Y dice Dios, no, vamos a las bases. Así perdón que regresa a como le digo a mi hija, a veces hay ciertas cosas, oye papá, esto, regresa a los cimientos. Si esta casa se cae un cimiento, una pared de carga, puede ocurrir un accidente. Entonces, los cimientos son los cimientos. Regresa a los cimientos. Si tú ves algo en la palabra que no entiendes, regresa a los cimientos. Por ejemplo, le decía, si la Biblia habla que la salvación es por fe y de repente ves en el Nuevo Testamento que está hablando de que la mujer, si cuida a los hijos, si está haciendo las cosas correctas, va a salvar, va a salvarse. No de salvarse del infierno, va a salvar su testimonio, ¿sí? Entonces ahí si entra confusión, dices, no, la salvación es por fe. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? Ah, ya cuando empiezas a leer más, su testimonio, su vida es muy importante. Entonces, la gente que atiende a las ovejas apenas tiene tiempo para el Señor, pero el que se aparta se la pasa criticando. ¿Quieres trabajos? Hay muchos trabajos que tienen su fuerza en la división. O sea, esas ovejas van a ser aquellas personas. Todos somos ovejas, ¿sí? Y tú no sabes qué dependencia tienen las ovejas del pastor. Si no se mueren, no sabes qué torpes son. Tienen muchas cosas que tienen que ayudarlas el pastor si no se mueren. Y nosotros, un día vas a tener ovejas, vas a tener a personas que vas a seguir. Y si tú realmente no estás viviendo para Dios, va a pasar algo. Vas a entrar en queja. Es una carga. Estar cuidando o atendiendo a ciertas personas. Y entonces va a venir, se va a desquebrajar tu vida. ¿Por qué estamos aprendiendo aquí? ¿Por qué estamos estudiando la Biblia? ¿Para qué? Antes de la respuesta, pregúntanos. ¿Para qué? No te conté. A ver, ¿para qué? No sé. Pues para crecer ajá. Para compartirla. Lo primero que quiere Dios es que aprendas a caminar con Dios. Claro, también es para aprender y compartir la palabra. Pero, ¿sabes qué es lo que va a impactar a los demás? Tu testimonio, tu vida. Eso es lo que va a impactar a los demás. Y tú puedes estar en un ambiente que a lo mejor ni siquiera crees que lo toman en cuenta. Pero ¿sabes qué? Están viendo. Están diciendo, mira cómo está reaccionando. Yo lo veo con paz. Él se pone a leer la Biblia. Él confía en Dios. Él está cambiando. Ya no está hablando como hablaba antes. Esto, el discipulado, es lo que te va llevando. Principalmente es tu relación con Dios. Aquí estamos aprendiendo un poco más, que ese es el trabajo que dejó Cristo. No solamente ir a predicar el evangelio y la gente se convirtiera, de conocer la escritura, pero ¿para qué? Para vivirla y compartirla. Pero ni siquiera lo haces tú, ¿no? O sea, porque ahorita que me contestaba yo. Ajá.
Hoy estábamos hablando de nosotras mismas hace unos años, ¿no? Y cosas que ni para platicarlas, pero no. Y yo decía, pues sí, sí es cierto, porque con qué cara le diré yo a Dani, mira, ve, estudia, Dios, bla, bla, bla. Si ni mínimamente anteriormente, bueno, pues igual, no tengo más de mucho. Igual. Yo digo, pero no, yo siento que yo no he hecho nada para cambiar. O sea, que yo no he hecho nada. He cambiado mucho. Pero no he tenido que poner esfuerzo en nada. Solo de repente no me reconozco. O sea, de repente digo, no solo no me gusta, sino aparte veo todo lo malo, así como que no. Y lo bueno es que para mí es eso. O sea, que yo tengo certeza de que Dios está conmigo, no porque yo lo diga, sino porque yo veo los frutos como los veo otras personas, ¿no? Digo, bueno, pues no he hecho nada. Mira, tú dices que no haces nada, pero ¿sabes qué? Entre más tiempo pases en la palabra, te lo aseguro, van a pasar cosas impresionantes. Va a aumentar tu fe, como este hombre que les voy a pasar, que les vamos a pasar. Muy bien, Josh Mueller. Les va a buscar uno más. ¿Sabes qué pasa cuando un creyente está viviendo, creyéndole a Dios, pasando tiempo con Él? Va a empezar a ver el poder de Dios. Este Josh Mueller llegaron y le dijeron, no hay nada, ni un centavo. Imagínate la gente que trabajaba para dar de comer. Él agarraba, lloraba. Y creo que, no me acuerdo si comentó, diciendo, está más cerca la ayuda, la ayuda de Dios. Nunca faltó nada. Nunca. Que yo vi algo de eso que, no me acuerdo, en la iglesia lo contaron, de que le habían dicho que no había nada y que dijo, de todas maneras que va a ser insuficiente, o sea, para comer. Le dicen, ¿pero qué les vamos a dar? Dios lo tiene todo bajo control. Y que tocaron el timbre y era como una empresa que había pedido mucho alimento para no sé qué y a la mera hora no se dio y entonces lo querían donar al lugar y que comieron y todavía se abastecieron, creo que como para más tiempo. Sí, como por un mes. Ajá, o sea, luego como que... Les llegó comida para un mes. Pero bueno, Ahí ahí lo van a escuchar el que, bueno, yo voy a mandar de media hora ya que les mando de otra. igual, pero mejor. En WhatsApp, perdón. ¿Cómo se llama la inteligencia esa que dijeron? ¿Clau? El Cloud, lo metes al Cloud y ya lo mandas el El de 3 Hasta un minutos. esquema y Con todo. esquema. Ajá. No, pero fíjate, TikTok. dice que una persona dijo, Dios me dijo que trajera estos alimentos y fue por un mes. Y no quiso, y si no le van a decir al señor Müller que nos trajo, porque no quiero robarle la gloria de Dios. Un mes estuvo llevando alimento, pero Dios se lo puso. Lo que pasó en el barco también. Ah, sí. Bueno, Pero lo malo bueno, es- que lo escuchen, que lo escuchen. Está padre, lo del barco. Sí, así, es más, así déjaselos para que puedan, Para que sí lo vean. para que se lo oigan. Un spoiler. Así. Mi gasolina. Y no solamente la gasolina. Dios tiene preparado cosas grandes para tu vida, Daniela. Y para, es hijo o hijo, Hijo. hijo, para tu hijo también. La verdad es que no nos imaginamos a veces todo lo que Dios puede hacer, ¿sí? Pero ya están viendo algo. Tu vida está cambiando. Tu vida cambió. Y sabes que las arras son un símbolo que lo entregas todo. Eso es lo que quiso decir Dios ahí cuando nos da las arras, o sea, del Espíritu, dice Dios, estoy dándote todo lo que necesitas. O sea, Dios no escatima.
Nada es más sano que vivir para Cristo. En el momento que dejas de trabajar, el diablo te llena con lo que quieras. O sea, ese no pierde tiempo, ¿eh? O sea que si te distraes, la batalla es fuerte y muchos saben que Dios es fiel, pero muchos ignoran la batalla. Muchos ayunan de la palabra, de la obediencia, desde la memorización, y entonces lo primero que vas a perder es el gozo. Dios puede conquistar tu mente. Entonces, ciérrala, protégela de la contaminación. Los dardos de fuego, que es lo que dice la Biblia, el diablo va a lanzar dardos de fuego, pero directos a tu cabeza. O sea, él quiere afectar, meter dudas del carácter de Dios. Eso es lo que quiere provocar. Dudes de la salvación, dudes de que Dios te ama y dudes que Dios cumple las promesas. Eso es lo que el diablo quiere. Y dice, ponte el casco, ¿sí? De la fe. Cree, porque eso va a hacer que no te afecten los ataques del maligno, ¿sí? Y vive en lo que crees. O más bien, en lo que crees, vas a vivir, ¿sí? Mira, para hacer, cuando hicieron esta mesa, primero la pensaron, primero estuvo en la mente y después los llevó a hacer. Por eso dice Cristo, si tú estás pensando hacer algo equivocado, algo que te va a apartar de Dios, cuidado, mejor, quítate el ojo, quítate el brazo, quítate la pierna. Es preferible entrar manco o sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo al cielo, que entrar entero al infierno. Entonces, tú debes de presentarte a Dios confiado, ¿sí? Y acabo con esto. Cuando somos muy orgullosos, por eso luego a veces no nos bendice como Él quisiera. Hay mucho de nosotros y poco de Dios. Y debe ser al revés, esperando a Dios. ¿Y sabes qué está haciendo el diablo? Y va a seguir haciendo hasta que sea encadenado y llevado al infierno por siempre. El diablo está desacreditando a Dios. El diablo nos está engañando. Por eso Cristo habló que es el maestro del engaño. Entonces, ahí terminamos ya después. La próxima semana acabo de compartirles el versículo 9, versículo 10 hasta el 12 y ya continuaremos. Pero, ¿cuántas veces yo escuché que el diablo está trabajando? Y cuando me descuidé, nomás recibí el golpe. ¡Paz! Hijo, ya me lo habían advertido. Y hasta que aprendes, hasta que dices, tengo que cuidar mi vida. ¿Cómo lo voy a cuidar? Viviendo para Dios. Es la única manera, porque al estar en la palabra me va a fortalecer la fe, me voy a poner el casco, voy a tener toda la armadura para poder vivir la vida de Dios. No somos perfectos, pero cuando le crees a Dios, Él sabe cómo le crees. Una vez, ¿te acuerdas ya falleció? Fernando, creo que se llamaba. ¿De lo mejor? No, creo que sí, que dijo, Dios, quita ese árbol que está enfrente de la cocina de mi casa. Y el otro día abre la cortina y ahí está, ahí estaba el árbol y dice, sí, yo ya sabía. O sea, como diciendo, Que no. no le creía realmente a Dios, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, no se mueven las cosas porque no le creía a Dios,
No, Y porque le estaba tentando a Dios también. claro, Como una bueno, prueba. bueno, Sí, es por ejemplo, bueno, yo necesito que quiten el árbol porque no Para sé, que- me estorba la entrada a la cochera o algo que realmente Mm. necesita. Pero pero no, le más lo puso un hacía. ejemplo de Sí, lo fe, hacía así, puso un Fernando. ejemplo de fe, pero como diciendo, muchas veces pedimos algo sin creerlo, ¿sí? Pasó algo bien raro. Ay, me encontré un gatito bebé y yo no me lo puedo llevar porque mi perro es muy salvaje y no. Entonces duré como una hora y ese día no había señal de teléfono y no podía como que hablarle a nadie. Y entonces le dije, ay Diosito, dame una señal de qué hacer con el gato. Así. Pues como 2 minutos después no había nada. Así volteo y un gato grandote, como la mamá. Y dije, no, Eres su bebé. pues quiero creer que fue como señal de Dios de decir, pues De ahí, que era, ahí déjalo. Y pues ya, y dije, órale. y esos son Sí, sí lo sentí como una respuesta. sí, porque de verdad yo estaba muy desesperada de que dije, ¿qué hago? O sea, no lo voy a dejar aquí a su suerte, no me lo puedo llevar, no tengo señal. Y ya cuando le dije así, ay, besito, por favor, ¿qué hago? Y volteé y vi al gato así, pues, grandote. Ay, no, sí es. Sí es. Y con eso me quedo. Yo quedaba Ya con mira, Sí, si en pequeños detalles Dios ve lo que nosotros sentimos, pensamos, si estamos pensando por un animalito, así también lo dice Dios. Si yo tengo cuidado de los pájaros, que no trabajan, siembra mi cosecha. no hacen nada y les doy de comer, dice, ustedes valen mucho más que ellos. Sí, o sea, porque ahorita, o sea, yo lo veo así como, pues sí, tú lo pudiste ver en algo que es sumamente importante para ti, que lo pediste, pero también tienes meses sin trabajo, no te falta de comida, ni casa, ni gasolina, no pagas el seguro y tienes seguro. O sea, y tienes cuidado de tu persona y de tus deseos, de tus anhelos, pero de tu persona y de tu hijo. sí, eso también está bien raro porque no pagué el seguro y hoy una amiga me dijo, uy, pues no sé qué pasó ni qué hiciste, pero está vigente. Y chocó hace una semana, sin seguro. Y no pasó nada. Tenía seguro. O sea, sea, estaba no pagó el activo el seguro, seguro. pero llegó pasó. No lo ha pagado y chocó. Es que te Y llegó el ajustador Sí, te y tenía, pero ya pasó el mes y sigue Ya con pasaron seguro. 2 meses. Y sigues con seguro. Gracias a Dios. Ujú. Gracias a Dios. Son cosas O que sea, hoy vence ya, pero pero sí estuvo 2 meses. Padre. Gracias a Dios. Sí. Pues vamos a despedirnos, vamos a orar. Dios, gracias por el ejemplo que nos has dado en Abraham, porque tú no has cambiado, eres el mismo en ese momento cuando te apareciste a él y le dijiste lo que ibas a hacer. Hoy estás con nosotros con las promesas de todo lo que quieres hacer en nuestras vidas. Sabemos que lo vas a hacer. No permitas que nos alejemos. Guárdanos del mal, protégenos y sobre todo a que seamos constantes a depender de ti. Gracias por tu palabra, porque esa es la que nos da. Conocemos tus promesas y aumenta nuestra fe. Gracias por todo lo que tenemos a la mano para creer y apropiarlas. Y todo esto, Señor, te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Pues muy interesante, Sí, ¿verdad? muy interesante. Sí, la verdad es que lo que dijiste es muy cierto. A veces, pues el diablo se transforma en cosas bellas que nos llaman la atención. Y nosotros pensamos que es algo normal, y no, no es normal. Así es.